rcr750.com en nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram, rcr750 Radio Caracas Radio en YouTube, y allí en YouTube activado nuestro chat en vivo para que participen con sus comentarios. Y por supuesto, nosotros estamos en nuestra semana aniversario. Y por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Ahí lo tienen. Ahí tienen el... eso fue ayer, señora Carla. O sea, Carla todavía está celebrando. ¿Qué fue ayer? ¿El aniversario? Nuestro aniversario. Carla todavía está celebrando. Y Víctor Mejía Claro, también. no es para menos. Pero no es para aquí menos. estamos, señor Neomar Hernández. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estoy muy contento nuevamente, Daniel, de estar acá con esta audiencia. Saludos a quienes nos ven en vivo y quienes nos ven también en diferido. Para nosotros un gran gusto, como siempre, llevar ya 8 años compartiendo con ustedes acá. Mira, tú sabes que yo quizá el libro que he demorado más leyendo, o sea, que me ha tomado más tiempo culminar, que por cierto, ya estoy como a 30 o 40 páginas de hacerlo, es este libro que está acá. Lo voy a poner. Vamos a verlo. Es el libro, este clásico de lo de moderno. Ayn Rand, la rebelión del Atlas, ¿no? La rebelión de Atlas. ¿De qué? De Atlas. La rebelión de Atlas, ya. De Atlas, de Ayn Rand, que es una autora, bueno, digamos, básica para la gente que desde el punto de vista de la literatura de la ficción, por supuesto, quiere acercarse al pensamiento individualista, liberal, etcétera, ¿no? Ese es un libro, Daniel, que en esta edición tiene como casi 1300 páginas, ¿no? Yo me he demorado, ¿verdad? Bastantico, me he demorado un par de meses leyéndolo, lo he dejado, vuelto a él, incluso he tomado otros libros y siempre vuelvo al libro. Un libro extraordinario. Es un libro sobre la historia, Daniel, de la convicción de los hombres y de las mujeres que deciden ser empresarios, que dicen, yo voy a montar un negocio porque tengo una idea y porque mi condición humana de búsqueda de bienestar personal me llaman a que esa idea yo la lleve y la saque al mercado. Por ejemplo, yo quiero fabricar zapatos, yo quiero fabricar determinado alimento, yo quiero fabricar un determinado medicamento. Y esa es la historia básicamente en la que discurre este trabajo de Ayn Rand, ¿no? Y cómo esa convicción, Daniel, en el caso de los hombres y de las mujeres, generalmente se quiebra cuando el Estado, cuando los burócratas, cuando quienes gobiernan, se entrometen dentro de los procesos, digamos, económicos, o digamos los procesos, sí, dentro de cualquier tipo de actividad creadora del hombre. Y cómo hay en esta historia gente que tiene las convicciones tan profundamente arraigadas que no hay posibilidad de que el Estado, de que el gobierno, de que nadie, de que ni un tercero se meta en lo que esa persona cree y debe hacer, ¿no? Eso le cuesta muy caro a los protagonistas de esta novela. De hecho, la complicación de los protagonistas de esta novela es desafiar al Estado. Y es decir, yo estoy tan seguro de lo que yo estoy haciendo, que ustedes no me tienen que ayudar, ni yo les estoy pidiendo nada, que yo me le voy a plantar enfrente como uno solo a toda la estructura del Estado. Por eso es una especie de cosa que viene con el título de la rebelión, ¿no? Hay una rebelión frente a una estructura, frente a un modo de hacer las cosas. Bueno, yo creo que después de haber leído ese libro, Daniel, y haber calibrado, por supuesto, a través de la literatura, lo que es ser empresario, uno ve cosas como las que ocurrieron el día de ayer en la 77 Asamblea Anual de Fedecámaras, y uno dice, estos no son empresarios. En modo alguno, un empresario hace algo de lo que generalmente ha hecho cualquiera de los que estaban en ese evento el día de ayer, conducido por su presidente Ricardo Cusano, con la presencia y además el premio al empresario del año, a Alberto Folmer. Y bueno, por supuesto que con los aplausos, con las celebraciones, los vítores de un auditorio donde había desde políticos hasta otros empresarios o supuestos empresarios. ¿Qué pedía? ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha hecho Fedecámaras en las últimas de cambio con el régimen chavista? Bueno, básicamente, número uno, que los dejen andar de su cuenta independientemente de la situación del país. Pero preferiblemente que los dejen andar en posición de cúbitus genupectoral, que es su favorito, ¿ok?
Esa es la posición favorita de ellos. Sí, porque cada quien tiene preferencias por determinadas posiciones. Entonces, esa es la de ellos. No es de cúbito dorsal, cúbito pectoral. No, de cúbito genupectoral. Caramba. Esa es la posición favorita de ellos. Usted debería dedicarse a la medicina porque está usted de verdad que empapado de esos conocimientos. No, mira, yo lo que estoy es empapado en las costumbres de este sistema falsario. Este sistema falsario es lo que es y se muestra como lo que es, y el que no lo quiere ver es porque es pendejo o es cómplice. Bueno, ahí está a la vista. ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué otra prueba necesitan para darse cuenta de que el sistema chavista tiene tres patas? La pata del régimen, la pata de la oposición falsaria y prostibularia y la pata de los boliburgueses de origen o por asimilación, que son los que permiten, al hacer negocios a la sombra del Estado, que el sistema se mantenga a través de las redes de la corrupción, financiando a los unos y a los otros. Y además de eso, sirviendo de mampara. Porque eso es Ricardo Cusano, perdón, me equivoqué. El señor Ricardo Cusano, eso es lo que es él. Deberíamos hacer una marca de cortinas Cusano. Ahora que son empresarios, emprendedores y que quieren posar como tales, aquí les dejo esa idea. Una nueva marca de cortinas que se llame Cortinas Cusano, para que tape todo lo que le da vergüenza. ¿Qué más quieren? Un emprendimiento, Neomar, por favor. También podemos poner, yo tengo otra idea. Una nueva para competir con Vencerámica, con esta gente. Vamos a sacar una nueva marca y modelo de posetas que se llamen posetas Delcy. Úsela y deje todo aquí. Mira. Hay un problema de definiciones, Daniel. Un empresario generalmente va a hacer algo en el mundo que corresponda a lo que son estos personajes que yo acabo de mencionar de la novela de Rand. O sea, son personas con arrojo, con decisión, hay que decirlo, con mucho de individualismo positivo, es decir, de que yo hago lo que yo creo y lo saco adelante independientemente de y sin ayuda de nadie. Pero lamentablemente en Venezuela, como los paradigmas están trastocados en este petroestado y todo lo demás, aquí cualquiera puede creer que es empresario porque, no sé, con la ayuda de un primo que está en el gobierno, con la ayuda de un ahijado que está en el gobierno, con unos reales prestados de determinado instituto del gobierno, va a montar, no sé, en Venezuela seguramente algo que importe determinados productos, porque el negocio favorito además en Venezuela es la importación. Con dólares preferenciales. Claro, del siempre, Estado. Por favor. Claro, porque si no, no tiene el sello de fábrica de lo que pasa acá en Venezuela. Entonces, esta gente generalmente va a decir, yo soy un emprendedor, yo soy un empresario. No es toda la gente. Afortunadamente hay personas que sí tienen claro cuál es el rol de un empresario, cuál es el rol de una persona que quiere meterse a hacer negocios. Pero cuando tú ves el discurso ayer de Cusano, que habla básicamente de lo mismo, de esta fedecámaras histórica, no quizá de las de 77 años, ¿no? Pero por lo menos de las que yo tengo memoria en los últimos años de déjennos trabajar, ayúdennos a trabajar. No estamos aquí para desafiar el poder. No, si estás para desafiar el poder. Pero en realidad es que ellos son parte del poder. Eso es lo que quizá no se discute. Fíjate que lo que se está intentando desde el día de ayer es darle explicación a qué fue lo que esta gente hizo y lo que la sabiduría popular ha echado a rodar a través de las redes sociales es el cambio de denominación que tiene ahora Fedecámaras. Nuestro gerente general, Jaime Nestares, a través de su Twitter y de hace bastante rato los ha bautizado Fedecrápulas. Hay otros que lo llaman Fedecamaradas, que de alguna manera tiene cierto sentido, Fedecamaradas. Yo podría intentar otros más.
fe de oportunistas, fe de falsarios, fe de rentistas. Tú no tienes límites en la imaginación para inventarle. Yo puedo aquí pasar todo el día. Sí, no, yo estoy seguro, yo sé que no es exageración tuya. Pero el problema es, vamos a los hechos. Para empezar, yo no sé cómo hace ese señor Ricardo Cusano. Yo no sé cómo se aguanta él mismo la cara. Había una canción de aquel grupo de rock de los años 80 que se llamaba Los Hombres G. Claro. ¿Recuerda? Los Hombres G. Pero yo tenía una canción que decía, me duele la cara de ser tan guapo. Imagínate tú. A mí me pasa a veces. O sea, sí, ¿verdad? Una rolo de canción esa canción. ¿No? Muy graciosa. Bueno, a Ricardo Cusano le duele la cara de ser tan falsario. O sea, yo creo que Ricardo Cusano, o sea, no debe ir a la playa, porque si va para la playa se le cuartea la cara de tabla esa que tiene. O sea, para empezar, mienten cuando dicen que en Venezuela hay condiciones para ser empresario. Primera mentira. Segunda mentira, cuando dicen que ellos representan al empresariado nacional. Eso es mentira. En Venezuela no hay empresariado nacional. En Venezuela lo que hay a esta hora, por lo menos en los agrupados en Fede Cámara, son aspirantes a parásitos de la renta del Estado. Eso es lo que hay allí. Eso es lo que hay allí, empezando por él. ¿Qué empresa tiene ese señor? Vamos a empezar por allí. Nosotros tuvimos en Venezuela, a la cabeza de Fede Cámaras, a personalidades que representaban al empresariado. ¿Y cómo lo representaban? Siendo ellos empresarios, porque si tú vas a representar al empresariado, tienes que ser un empresario. El antecesor de este señor, que siempre se me olvida el nombre, porque es que es tan insignificante, porque este Cusano viene de ser vicepresidente. Sí, que generalmente son vicepresidentes y suben a presidentes después. No siempre, pero generalmente ocurre. Este viene de ser vicepresidente y ahora asumió la presidencia. El que estaba antes de él, olvidé su nombre, era empleado del grupo Follmer. Bueno, y el tipo es tan jalamecate que bueno, que le dieron el premio de empresario del año a Alberto Follmer. Imagínese usted decir que Follmer es el empresario del año en cualquier parte. Pero esa debe ser la mentira más grande del universo. Llamar empresario a Alberto Follmer. Y de paso empresario del año. Pero entonces vamos a medirlo al revés. Caramba, si la medida para entender al empresariado actual en Venezuela es Alberto Follmer, entonces estamos hablando efectivamente de parásitos. De gente que heredó y de paso para quebrar lo heredado. De gente que su carácter es meramente rentista, de gente que no tiene la más mínima idea de lo que significa lo que se está viviendo en el país. Unos tipos que son capaces de vender a sus muertos para que hagan una sopa con hueso. Unos tipos que son que se defecan en la historia de los propios organismos que representan. Unos tipos que no son empresarios. Ese señor Ricardo Cusano es hijo de un especulador, de un bicho que vive de las rentas de concesiones hoteleras. El señor Ricardo Cusano, para que ustedes lo sepan, es quien gerencia la actual concesión que le dio el gobierno del Hotel El Conde, hotel que desde que llegó el chavismo al poder ha sido entregado a los servicios de inteligencia cubanos para el desarrollo de sus actividades por el sitio en el que encuentran allí en la esquina del Conde, a unos pasos de la Cancillería, a unos pasos de la Vicepresidencia, a unos pasos de Miraflores, a unos pasos de la Asamblea Nacional, a unos pasos del Banco Central, a unos pasos del Ministerio de Educación y a unos pasos del Ministerio de Finanzas. Bueno, una tremenda ubicación que ellos le han dado, el presidente actual de Fede Cámaras y su padre, le han dado a la embajada cubana para que desde allí se realicen operaciones en contra del Estado venezolano. Son los traidores a la patria, para empezar. No traidores a la patria. Bueno, y como está con cubanos, está cosa de la prostitución, la jinetera, la cosa, el régimen castrista le encanta, al régimen castrista le encanta prostituir a la gente. Bueno, y entonces tiene ahora a Fede Prostibularios. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué bonita me salió esa! Fede Jineteras. Vamos al corte comercial y seguimos sobre este tema. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR.
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Bueno, lo que es tendencia es lo que ocurrió con la Asamblea Anual de Fedecámaras, en la cual la tercera pata del sistema chavista, como es la boliburguesía, le abrió las puertas de frente a la entrega que han realizado y revelándole al país, sin duda alguna, lo que son. Y lo han hecho permitiendo la entrada a su asamblea anual a una de las cabezas del régimen, por cierto, sancionada por distintos organismos y cuya entrada está prohibida en los Estados Unidos y en Europa. Le permitieron la entrada de Delcy Rodríguez y no solamente le permitieron que entrara, sino que le permitieron que hablara, y la señora se dio el lujo de dictarle cátedra a los empresarios en el siguiente tono. Adelante. Ha pedido el presidente restablecer el Consejo Nacional de Economía Productiva. Los invito a que en 2 semanas, o en 1 semana mejor, nos reunamos en el Centro Internacional de Inversión Productiva, porque uno de los anillos primeros que tiene la ley antibloqueo es el empresariado venezolano. Y yo les digo una cosa, ya ustedes como empresarios son vistos con envidia por sectores privados internacionales que no tienen posibilidades de tener la mayor reserva de petróleo del mundo, la 5ª reserva más grande de gas, la mayor reserva de oro, la mayor reserva de diamantes. La tienen ustedes acá. Y la ley antibloqueo busca que el sector privado nacional rompa también con esos esquemas, donde más de 400.000 millones de dólares se fugaron, capitales de nuestra patria, le inviertan en Venezuela y desarrollen las potencialidades de Venezuela. Las potencialidades de Venezuela, pero el discurso tuvo una contestación. Y uno dice, bueno, después que esta señora lanza este chorro de baba, yo me imagino que el presidente de Fedecámara va a defender la honorabilidad de la institución. Bueno, qué equivocados estaban los que así pensaban. Escuchen la respuesta de Ricardo Cusano. Y hay algo más importante aún y más urgente aún, con cronómetros mucho más rápidos, que son los tiempos de la gente. Nos debemos asumir un compromiso con el país, sin importar si hoy los radicales atacan o si la comunidad internacional no entiende lo que aquí está ocurriendo. Esto lo veníamos diciendo y lo estábamos procurando de hace mucho tiempo, porque hace casi 2 años en la Asamblea Nacional estaba la antigua directiva, por cierto, eran los días en que había vuelto la fracción parlamentaria del oficialismo a la Asamblea, tuvimos un derecho de palabra. Y ahí
Llamamos a que los venezolanos solucionáramos nuestros problemas entre, para y por venezolanos, donde la comunidad internacional sea un apoyo, un vehículo, un garante de construcción de espacios, pero que no decida por nosotros. Por supuesto que hay actores de la comunidad internacional que tienen peso específico, pero más peso específico tenemos los que vivimos en el territorio. Y más peso específico tenemos los que hemos decidido creer que hay futuro. ¿Es que acaso nosotros somos distintos? Porque yo no me siento distinto. Yo creo que todos tenemos esa voluntad. Y elevemos y asumamos el compromiso sin importar el escarnio o el bullying de las redes. Porque al final es eso. Muchas veces estas tensiones se sienten por el bullying de las redes. Superemos eso. Y hay algo más importante aún y más urgente aún. Bueno, el señor, para empezar, algunas cosas, algunas precisiones, señor Cusano, que su apellido rima con muchas palabras graciosas y no quiero cebarme con usted, porque entonces usted va a decir que es bullying. El bullying es la forma como se le llama ahora a lo que nosotros en Venezuela llamamos chalequeo, a burla, a agarrarla con alguien, a hacer chistecitos homófobos. Eso es el bullying. Ahora, la opinión pública es otra cosa. La opinión pública en los países democráticos, lo que pasa es que usted es un castrista, a usted no le gustan esas cosas, pero en los países donde la ciudadanía ejercita su ciudadanía, valga la redundancia, para presionar al poder, y usted es parte del poder, ¿y de qué manera? La opinión de los ciudadanos debe contar. Entonces, usted comienza su intervención, bueno, porque es que de paso los entrenan muy mal, porque es que el castrismo está perdiendo, por eso que están cayendo, el castrismo está perdiendo poderes. Primero empieza diciendo que lo importante es la gente, pero cuando la gente da la opinión es bullying. Y además el tipo dice que a la gente no hay que hacerle caso. Que a la gente no hay que hacerle caso. O sea, primero dice, lo importante es la gente, después dice, a la gente no le hacemos caso, porque es que cuando hablan, eso es bullying. Pero además el tipo dice, es que acaso somos histriónicos. Claro, lo entrenó yo no sé, lo entrenaron con las técnicas de Venevisión, por supuesto, pero claro que sí. Entonces el tipo dice, es que acaso somos distintos. Y ahora no. Yo no me siento distinto. O sea, te digo, escúchame, el video, muy buena puesta en escena. Pero permíteme, el tipo dice... No, casi nos ha hablado. Es que, ¿acaso somos distintos? Yo no me siento distinto. Siendo así, tendría yo que asumir que el señor Ricardo Cusano también está involucrado en narcotráfico, también está involucrado en legitimación de capitales, también está involucrado y forma parte de un entramado criminal violador de los derechos humanos, que ha cometido delitos de lesa humanidad. Me imagino que si él no se siente distinto a Delcy Rodríguez es porque él sería capaz también de mandar a matar gente, mandar a lanzar gente desde el piso 10, de mandar a gente a torturar. Me imagino, porque si él no se siente distinto, Neomar, tú me dirás. Bueno, y lo que le faltó arrancando fue decir Yankee go home, porque además no cree en la comunidad internacional. Dice, no, así no nos entiendan, tenemos que seguir adelante. Así haya bullying, tenemos que seguir adelante. Y efectivamente, eso de hacer de la similitud con el chavismo supuestamente un factor de encuentro, me perdonan y esto no es principismo barato. Yo soy distinto de esa plaga de gente. Yo soy distinto de esas plagas que están gobernando este país. Yo no me siento igual que ellos. Yo me siento distinto. Yo sí me siento distinto. Yo sí soy distinto, señor Cusano. Yo no sé si además la organización que usted dice representar tiene dentro de sí una naturaleza de empresarios que son distintos a los empresarios, repito, del mundo. Como decía Delcy Rodríguez también, quiero hablar un poquito de eso. Oye, qué chanza, ¿no? Qué estupidez decir que los empresarios venezolanos son empresarios que están en condiciones que deberían agradecer o gritar agradeciendo al cielo porque son la envidia de los empresarios del mundo. Yo me imagino a Steve Jobs, yo me imagino a Bill Gates, yo me imagino a Bezos, yo me imagino a Elon Musk envidiando la situación de Venezuela. Sí, seguro se quisiera mudar para acá, hacer negocios en Venezuela, porque el ámbito para los negocios es formidable. Los envidian. Sí, no. Dios mío, esta mujer es más mala que ese tipo de sinsentidos. Mira, a Delcy Rodríguez solo basta sacarle, no lo tengo a mano, pero ¿cuántas veces no lo hemos leído, Daniel, amigos que nos ven? Los indicadores de cuánto cuesta hacer un negocio, cuánto cuesta montar una empresa, cosa que, por cierto, no es que la vemos en la estadística, tú la sabes, le has contado tu experiencia, además, como intentar montar un negocio en Venezuela como empresario, como entrepreneur en Venezuela,
¿Cuánto cuesta hacer eso en Venezuela? Para que esta señora salga y diga básicamente que en Venezuela hay todas las comodidades o todos los factores positivos a favor de ese empresariado que busca emerger en cualquier país y que por eso lo envidian, que por eso lo envidia el mundo. O sea, esto es el sinsentido. Esto es la locura, pana. Esto, mira, a mí, de verdad. Es la piedra, chamo. Esta señora que es productora de este programa, de verdad, quería a mí hacerme molestar hoy. ¿Por qué? Porque ella escogió precisamente, Carla Sons busca, dice, vamos a ver qué es lo que más rabia le va a dar. Ella lo hace a propósito. Para que yo hoy lanzara, pero no. O sea, yo estoy tratando. Mira, vamos al corte al corte y seguimos, porque no podemos parar con eso. Vamos al corte, déjame hacer una pausa, respirar hondo, vamos al corte y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y vamos a detenernos en unas cositas, ¿no? Sobre esta 77 Asamblea Anual de Fedecámara. El premio al empresario del año, como habíamos asomado, Daniel, se lo dan a Alberto Follmer. Para que la gente tenga noción un poco de la situación y no crea que esto es mera ojeriza contra el propietario de Ron Santa Teresa y todo lo demás. Alberto Follmer se ha convertido quizás en los últimos 2 años, aunque ya tiene mucho más tiempo en esto, de las cercanías con el gobierno, de prestar incluso su nombre y su apellido para lavarle la cara de supuesto de supuesto amistoso entre el Estado y los empresarios venezolanos, de condiciones ideales del país para invertir, todo lo demás, porque él tiene tiempo en eso. Él se ha prestado en los últimos 2 años nada más y nada menos que a asomar desde el punto de vista positivo un análisis sobre lo que ocurre en la China actual. Para Alberto Follmer, una cosa que es tan indispensable para cualquier empresario del mundo, que es la libertad. Si usted no tiene libertad, no tiene nada para emprender. O sea, no hay un ámbito, pero mínimo, para lograr montar un negocio. Bueno, para Alberto Follmer es algo secundario, porque para él luce bastante interesante lo que el Partido Comunista Chino, a través de este famoso sistema donde, bueno, mientras tú no hables de política, no se meten contigo. Y donde, bueno, no, lo que importa son las inversiones, no los ideales políticos. Se ha instaurado en aquel lado, al punto de que este señor le ha agarrado tanta fascinación al sistema chino que él dice que, y lo ha dicho, pueden buscar las entrevistas, que el sistema chino sería un interesante modelo para ver si es practicable en Venezuela. Bueno, para empezar, yo quiero advertirle algo, ¿no? Más allá de que yo esté de acuerdo o no con el sistema chino, y creo que una vez hablamos de esto, Daniel.
para empezar a ser practicable en Venezuela el sistema chino hay que producir algo. En Venezuela no se produce casi nada al día de hoy. Lo lamento. Son malas noticias para la gente que se cree que en Venezuela se produce algo medianamente interesante para el mundo. No. No, se produce, hay pequeños negocios en Venezuela. Hay pequeños desgracia. Se produce desgracia. Claro, bueno, pero esa fábrica la monopolizó el chavismo, la de la desgracia. Y ahorita la oposición está comprando acciones en esa fábrica. Mira, en Venezuela, en el plano económico, más allá de que, por supuesto, haya gente que tenga emprendimiento, y vamos a decirlo por la calle del medio, gente que montó un negocio de hacer dulces, gente que montó un negocio de mecánica, eso, ok, eso es laudable, eso es perfectamente comprensible, eso es celebrable incluso para mucha gente, pero eso en el mercado global de la producción de los países, eso no hace peso en nada. O sea, Venezuela, al día de hoy, solamente es conocido, y ya, por desgracia, porque ya la cosa ha decrecido, por producir petróleo. Venezuela no es conocido por más nada en el mundo, en términos económicos productivos al día de hoy. Entonces, eso para que lo tengamos claro. De manera que el modelo chino, donde los chinos que se han encargado de copiar y abaratar básicamente todo lo que existe en producción de bienes y servicios a nivel mundial, es impracticable de entrar en Venezuela, porque en Venezuela no hay estructura de producción de nada, para empezar. Ni en masa, ni nada. O sea, no hay manera. Pero bueno, ese es Alberto Follmer. Ahora, yo quiero trascender, porque ha sido premiado, ¿no? Ha sido premiado un tipo que no cree en la libertad. Esa es la fe de cámaras que tenemos. El máximo logro, el máximo laudo a una persona que está dentro de esa organización le es dado a uno que ya dijo, no, yo no creo en la libertad. A mí me gusta el modelo chino. O sea, eso no es menor. Lo segundo, Daniel, es que yo estuve detallando, porque ya para mí esto lo de ayer es la capitulación, ¿no? Eso es la entrega de un sector de lo que se supone la vida económica del país, el más importante, el que debería defender a los empresarios frente a un régimen. ¿Cuáles son los hechos prácticos de lo que ha ocurrido ayer en términos de lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, chico, yo no vi a nadie del gobierno de Guaidó en la reunión de Fede Cámaras. ¿Y cómo iban a estar? Si es que estaba Delcy Rodríguez en el podio. O sea, era una contradicción, obviamente. Pero Fede Cámaras le ha dado la espalda no solamente a Guaidó, sino le ha dado la espalda a todos los partidos de oposición, para los que todavía decían que no, que Fede Cámaras es un puntal de la democracia y todo lo demás. ¿Quiénes invitaron? ¿A quiénes invitaron, por ejemplo, del Parlamento? Que se supone es el legítimo, reconocido por comunidad internacional, todo lo demás, de Guaidó. A nadie. ¿Qué diputado vi yo en el público? A José Gregorio Correa, que es diputado ahora de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, puede venir de Primero Justicia, pero que más de ser de Primero Justicia, de la Acción Democrática, es del grupito de Gorrín. De Gorrín, claro, desde la fracción Gorrín. Él es del partido Gorrín, más bien. Él es del partido Gorrín. Allá estaba la fracción Gorrín en pleno, porque obviamente, yo no sé por qué fue eso, porque tuvieron tanto pudor y le dieron el premio de empresario del año nada más a Follmer. Debieron haber premiado a Gorrín también. Claro. Sí. Claro. Porque mira cómo se ha mantenido a flote entre todo, ¿no? Se ha mantenido a flote. Con todo el que está sancionado, ellos lo siguen tratando y siguen abrazándose con él y se siguen dando salud de pelotero y todas esas cosas. Entonces, esta es, Daniel, en conclusión, una fe de cámaras que reconoce al gobierno de Maduro. Gusano incluso ha llegado más lejos. Gusano dijo una cosa, porque en un momento como se estaba poniendo muy subversivo, dijo, ay no, ¿será que le estoy subiendo mucho el tono? Se harán elecciones presidenciales cuando toque. O sea, lo que está diciendo el señor Gusano es que en el juicio de fe de cámaras se puede esperar perfectamente a 2024. A ver si es que Maduro lo sacan por la elección. No, y más, no importa. Si no importa. Él habló de un plan que él tiene. Yo también. No, pero es que él tiene un plan. Cómodo. Tiene un plan de 2035. Está bien. Largo plazo. A largo plazo, Daniel. 2035. Ellos tienen ideas de largo plazo y todo. Está bien. Debe ser que ellos saben algo que uno no sabe. Porque como esa gente tan inteligente, dígame Ricardo Cusano, tan inteligente que es, ¿verdad? Y es tan inteligente que es inteligentontazo y tiene tantas ideas que es un idiota. Una maravilla. Por cierto, vamos a enviarle un saludo hablando de cosas, aunque voy a seguir, ¿no? Sí. Hago un inciso para desearle feliz cumpleaños a la señora Isabel Galíndez, que es fiel oyente de este programa. Se encuentra hoy de cumpleaños. Saludos, doña Isabel. Que cumpla muchos años más con mucha salud. Mira, yo no sé si hay gente que está al tanto más allá de lo que es, ¿no? Fede Cámaras, de su historia y de su devenir.
Fede Cámara se convirtió en un poder cuando construyó una acción gremial con una carta de navegación. Una carta de navegación que orientó a Fede Cámaras hacia la idea de que para desarrollar de forma efectiva los negocios de sus agremiados era necesario apoyar al sistema democrático, porque ningún régimen dictatorial de cualquier signo iba a permitir libertades económicas, y ya la propia democracia venezolana restringía las libertades económicas. Prueba de ello es que la Constitución del 61, al momento de ser aprobada y promulgada, mantuvo inmediatamente que fue promulgada, se suspendieron las garantías económicas hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Entonces, de alguna manera, esa carta de navegación que corresponde a los años 60 se llamó la Carta de Mérida. Esa Carta de Mérida fue un documento estratégico donde el Fede Cámaras aprobó en su asamblea anual de aquel momento, si yo no recuerdo mal, eso debe haber sido en el año 62, 61 o 62. Aprobó como un rumbo a seguir en los próximos años, donde iban a entender que sí, que iban a actuar dentro, o sea, que iban a apoyar a la democracia, que era la democracia el sistema que permitía el desarrollo empresarial, pero al mismo tiempo clamaban por una diversificación de la economía, por prestar atención a la economía exportadora no tradicional, es decir, la no petrolera, todo aquello. Uno de los grandes arquitectos, o quizá los grandes arquitectos de esa carta de navegación, el principal promotor fue Pedro Tinoco, hijo. ¿Sí? Pedro Tinoco, el famoso Tinoco. ¿Okay? Y contó con la connivencia y la aprobación de gente de la categoría del señor Eugenio Mendoza, que no era cualquiera, con las grandes familias empresariales agrupadas bajo el paraguas de Fede Cámara, los grandes constructores que venían de ser grandes inclusive desde antes de la llegada de Pérez Jiménez al poder, la banca nacional, esa banca tradicional que estaba allí inamovible casi que desde el inicios de siglo y antes. Esa banca fundada sobre valores familiares, donde brillaban bancos como el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Caracas, el Banco de Venezuela, el Banco Unión, con familias como los Benacerraf, como los Salvatierra, como los Marturet, con gente como los fundadores de la electricidad de Caracas, familia Machado Zuluaga, como los fundadores de esas empresas que se convirtieron luego cuando hubo una apertura y una participación en el negocio bursátil en referencia. Mantex, Mampa, manufactura de papel. Eso eran las acciones más buscadas por lo que hacían negocios bursátiles. Para llegar a esa Fede Cámaras que era capaz de torcerle el brazo a los gobiernos e inclusive derrocarlos, hubo una carta de navegación y hubo un empresariado que, a pesar de sus devaneos rentistas, tenían un objetivo en función de sus intereses. Claro está, porque para eso son las agrupaciones gremiales, para defender los intereses de sus agremiados. Normalmente no lo hacen si son fieles y son leales a la nación, no lo hacen por encima de los intereses nacionales, pero se han visto excepciones. ¿Cuándo pierde el país a esa Fede Cámaras? Muchos dirán que la perdió con la llegada del extremo al poder. Y yo considero que es al revés. Es que como se perdió Fede Cámaras, el chavismo logró llegar al poder.
Porque si en Venezuela hubiese habido un gremio empresarial serio, no hubiese un solo empresario ni un solo banquero que le hubiese dado un centavo a un tipo que estaba pregonando la destrucción del empresariado y de la banca. Esa es la realidad. ¿Por qué se perdió el rumbo de Fedecámaras hasta llegar a esta parasitosis crónica que padece el día de hoy? No, porque el país se extravió. Y al extraviarse el país se extravió todo el mundo. Aquí el reclamo por la renta que no llegaba, pero al momento que se buscaban imponer reformas en la economía, salía el empresario decía, estoy de acuerdo con las reformas, lo decía en público, pero en privado decía, reforma a todos, pero no me afectes lo mío. Le encantaban las aperturas siempre y cuando se mantuvieran las protecciones al sector donde ellos estaban. Fuese manufactura, fuese agricultura, fuese ganadería, fuese lo que fuese. Cuando empezaron a perder el rumbo las élites nacionales, por supuesto que Fedecámara fue la primera que tiró para el monte, hasta el punto de que connotados, para empezar, agarraron esa manía de pelearse entre las cabezas de las principales empresas. Empezaron ahí a ese canibalismo empresarial de unos contra otros, de los tradicionales contra los emergentes, de los emergentes con dinero sucio. Y entonces no hubo, empezó esa varaunta ahí, y entonces todo el mundo, y entonces emergieron los Orlando Castro, los Juan Carlos Escoté, y esos bichos, y entonces se casaron unos con los otros, entonces casó a la hija, un tradicional casó a la hija con un emergente, y entonces los nietos son los que están ahorita en esta sinvergüenzura. Pero ¿qué hay detrás del apellido Follmer el día de hoy? Bueno, detrás del apellido Follmer lo que hay es lo que este muchacho recibió. Pero si este señor, en vez de heredar la hacienda Santa Teresa, hubiese heredado la decencia de sus antepasados, no se presenta a Fedecámara a recibir ese premio de manos de esos delincuentes. Ni siquiera estaría allí. Entonces, cuando ya vamos al corte, cuando dice el vocero de esos empresarios, Ricardo Cusano, yo no me siento distinto, no, es que acaso somos distintos. Bueno, si el señor lo dice, su palabra vaya adelante. Estos tipos son igual que el régimen. Son lo mismo, no son distintos. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Oye, pero inclusive se van a negar a reconocer a un delincuente cuando confiesa. Esta es la última. Creo que vamos al corte, Neymar. Vamos a la pausa y ya venimos con la parte final de su programa y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. 150 Seguimos con la parte final de este programa. Hay muchos comentarios, Neymar. Bueno, espero que para bien, ¿no? Porque bueno, hay comentarios con respecto a Fedecámara, ¿no? Bueno, como nosotros sí atendemos a las redes e incluso lo hacemos al punto de que en este programa yo creo que tenemos récord de lectura de mensajes negativos, es decir, de que leímos más los negativos que los positivos. A diferencia de Ricardo Cusano, bueno, vamos a leer los mensajes. A ver, comienza tú, Daniel. Indira Guzmán dice, Fedeñángara se dobló para no partirse. Esa es una clásica moderna. Doblarse para no partirse. Stalin Pacheco dice, los intereses de Fedecámara no son los intereses del pueblo venezolano, siguen cayendo las caretas.
Juan Romero dice, pero es que esos empresarios estrellas para poder salir a la esquina en Venezuela tienen a su colectivo que los resguarda. Conozco a unos cuantos empresarios que son como Vito Corleone. Víctor Iriarte dice, bueno, ese señor que llaman presidente de Fedecámara, él hace honor a su nombre. Rafael José López dice, aquí hay que hablar de Valentina Quintero, que le hace publicidad a Rosa Santa Teresa. No sé si se la hace, pero de hecho, la mitad del establishment cultural mediático de Venezuela le rinde tributo, por cierto, tengo que decirlo, a un producto que sí es muy bueno, pero que lamentablemente para mí el backing, el tras cámara, la cosa que está tras bastidores de dicho producto es tan negativa que opaca lo bueno que puede hacer, y yo no me prestaría, de hecho, no me prestaría. Ustedes saben muy bien que una de mis facetas, que yo no sé si la voy a recuperar en algún día, Daniel, porque con esto que yo no tengo el olfato bien todavía, y el gusto me lo tengo atenuado, es la de catador de rones y whisky, no sé qué. Yo no tengo ningún interés en darle publicidad a ninguno de los rones de Santa Teresa. En mi caso, prevalece pensar, al momento de tener un producto de esos, prevalece pensar todo lo que hay detrás de eso y la satrapía con la que ha terminado contribuyendo la marca Santa Teresa, que yo prefiero descartarlo, aunque no niego que es un muy buen producto, lamentablemente. Boris Carneluti dice, ¿qué les pareció el llamado a votar? Creo que esa era la idea de fondo. No, crees, no, es así, Boris. Al final de cuentas, nosotros lo que vimos ayer fue una puesta en escena, así como un acto de una obra de teatro, como una escena de una telenovela, de algo que ya está dado por sentado, que es el proceso de solidificación de Maduro en el poder, y esta gente asume que eso es así, me refiero a Fedecámaras, y lo que dicen es no nos dejen fuera del barco. No, de Maduro, más que de Maduro, del sistema, a pesar de Maduro. A pesar de Maduro. El sistema. Y hay algo que, ahora que hablas de llamados a votar, hay algo que no podemos dejar de lado, cuando ya no nos quedan 2 minutos apenas. Otro invitado, y que también fue orador en la conferencia, fue el obispo auxiliar de Caracas. Estaba en esa reunión. Que es mucho decir. El obispo auxiliar de Caracas, quien llevaba, según la invitación, un mensaje a los empresarios y a los allí presentes de parte de Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. Eso decía la invitación. Pero es que además de esto, en su último artículo, que distribuye a través de correo electrónico el equipo de prensa de este señor sacerdote jesuita, el ex rector de la Universidad Católica, ¿cómo se llama él? Que se me olvida su nombre siempre. El padre, el que precedió a Virtuoso. Ugalde. ¿Cómo? Ugalde. El padre Ugalde. Es Ugalde. Padre Ugalde. Es que como me cae tan mal. Bueno, el padre Ugalde en su último artículo ha hecho un llamado a votar. El artículo, creo que el título era una cosa así como yo sí voy a votar. Y él lo dice con esa gracia, con esa, y enrevesando ahí, escribiendo ahí sus palabras enrevesadas. Qué bueno, qué bueno. Debe ser que el padre Ugalde no sabe que ese sistema que está organizando esas elecciones, en las cuales él está llamando a votar, lanzó por la ventana a un señor que era catequista, que era el concejal Fernando Albán. Debe ser que él no sabe, debe ser que lo tienen engañado a Ugalde. Él no sabe que en Venezuela que ese régimen que está organizando esas elecciones tortura y mata. Debe ser que el señor no lo sabe. Yo estoy convencido de que el padre Ugalde no le están ocultando la verdad. Él no sabe todas las penurias que ese régimen está organizando en Venezuela. Y si la sabe, bueno, como es jesuita, y los jesuitas son lo que son. Los jesuitas son comunistas. O sea, ¿qué más podemos decir? O sea, hay un componente. Tú sabes que se ha puesto de moda esto de la gente que se manda a hacer un análisis de ADN para determinar su composición étnica, ¿no? De verdad. Sí, eso está de moda en el mundo. Y está esta empresa. Sí, los principales es la empresa MyHeritage, y hay una que se llama, hay varias,
Entonces tú te inscribes y ellos te mandan la prueba a tu casa, tú te haces la cuestión con el hisopo en la cuestión, en la boca, lo metes en una capsulita, lo mandas, y ellos te hacen el análisis y te lo mandan. Y te dicen, bueno, usted es 15% europeo, 10% africano, 13% asiático. Bueno. Ajá. Si tú le haces esa prueba de ADN al chavismo, ahí va a aparecer un alto porcentaje jesuita. Un porcentaje importante. Ahí va a aparecer que 15% jesuita, 25% usevista, 30% comunista, 20% 50% castrista, 50% castrista, 20% ¿cómo se llama? Corrupto, no sé cuánto por ciento militarista. Y así, ese va a ser el análisis. Entonces, bueno, por eso que el padre Ugalde quiere votar, porque él se siente bien con eso. Por cierto, chicos, ¿qué será la vida del Papa, vale? No, está de vacaciones. Se sí, acabó esto. Ese señor no habla de Haití, no habla de Cuba, no habla de Venezuela. Qué raro, ¿no? No. Él está hablando de otra enfermo, cosa. y que está hablando está de enfermo. lenguas. Y que está enfermo. No, lo operaron. Sí, lo operaron de la lengua. ¿Lo operaron de la lengua? No, del colon. Tenemos que ir. Y él habla por el colon. Epa, cuidado. Mira, tenemos que despedir el programa del día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar allí. Les invitamos a que nos sintonicen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina. Y así nos va. Un año más en tu vida. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14